Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a un episodio más de Viernes de Cultura entre nosotros. Bueno, ya estamos aquí en una emisión. Hoy es viernes 20 de diciembre. Y más allá que este mes es justamente la Navidad, más allá de que este mes justamente es, pues, obviamente de los temas de regalos, que el motivo de estas festividades, también hay, al menos aquí en México, hay una festividad histórica que, bueno, no es tanto una festividad, pero es una conmemoración. Hoy vamos a tener a la mesa al gran profesor Alfredo Parra, porque vamos a hablar sobre el aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, mejor conocido como Morelos, justamente, el generalísimo, el siervo de la nación, que justamente para muchos fue la sombra de Hidalgo, para otros es el padre de la patria verdaderamente. Y hoy, una vez más, su gran amigo Sebastián Rosas. Y bueno, aquí estamos con el profesor. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Y vamos a hablar de Morelos. Hoy estamos a 2 días, ¿no? Justamente de que se conmemore el aniversario luctuoso. Sí, estamos ya próximos a esta conmemoración de uno de los héroes más importantes de la independencia de México. Claro, totalmente, ¿no? Cuando nos vienen a nuestra mente como Morelos, siempre desde las escuelas, desde el kinder, desde la primaria, que siempre fue Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Morelos. Uh-huh. Y nos los imparten como de, lucharon hombro a hombro, lucharon juntitos. Pero realmente Morelos fue un personaje totalmente independiente de la etapa inicial, que justamente fue que le da esa autoridad al final del día, ¿no? Nos puede dar, primeramente, vamos a hablar justamente de Morelos, pero nos puede dar la introducción más o menos de quién fue Morelos para nosotros los mexicanos. Sí, José Morelos inició su carrera como un cura, era un mulato. Uh-huh. Entonces inició su carrera como un cura, conoció pues de manera lejana a Hidalgo, con los Nicolaitas, ¿no? Y de ahí sucedió este germen de la independencia. Estuvo protegiendo y resguardando el puerto de Acapulco. Al enterarse de la muerte de Hidalgo, pues bueno, él continúa en este lugar, pierde algunas batallas importantes en Acapulco, y es gracias a la participación de Ignacio López Rayón que se da una nueva etapa en la cual Morelos adquiere un carácter militar muy importante, porque se reclutan generales, uh-huh, y él se convierte en general de esos generales. Claro. ¿No? Lo hacían llamar el generalísimo Morelos, algunos otros lo llamaban su Alteza Serenísima. Que él se negaba, ¿no? Justamente, sí. Yo no quiero, porque era como el cargo como de un príncipe. Exactamente. ¿No? Y él se termina autodeterminando el siervo de la nación. Claro. ¿No? Justo cuando se da esta idea de la publicación de Sentimientos de la Nación frente al Congreso. Totalmente. Usted habló de un tema muy importante, que es la nuclearidad de Morelos, que es mulato Morelos. Ajá. Pero cuando nació, en su acta le pusieron que era criollo. Sí. ¿No? Justamente para que tuviera esa apertura a una mejor educación. Todo ello viene de una familia que es, si no mal me equivoco, es arriera, sí, por parte de su abuelo y todo ello. Entonces Morelos crece y usted sabe más o menos cómo fue este crecimiento de Morelos en la parte educativa. Sí, al tener un acta de nacimiento distinta a la de su origen racial, le permite entrar a las escuelas, leer, escribir, superar ciertos obstáculos que tenían los mulatos por naturaleza. Entonces, eso le permite entrar al colegio de San Nicolás, en Valladolid. Entonces, su formación es meramente católica. Al final, pues era un tipo muy inteligente, muy versado en las tácticas de guerra, a diferencia de Hidalgo, que en Hidalgo era movilizaciones tipo guerrilla. Morelos tenía ya establecido un plan de desarrollo militar, ¿no? Entonces, esto lo caracterizó prácticamente toda su época. Claro, sí, no, totalmente. No sabría, si bien, pues desde luego que aquí estaban los españoles peninsulares, eran la cúspide de esa escalera,
monárquica y todo ello. También los criollos tenían poder, no tanto como los peninsulares, ¿no? Pero normalmente cuando nos pasa por la mente el peninsular y el criollo, tenemos una imagen de una persona blanca, ¿no? Y Morelos no fue así, Morelos fue una persona, pues, morena. Sí, justo por este origen racial. O sea, recordemos que los mulatos son hijos de negros. Había duda en el aspecto, realmente si era criollo. Tal vez sí, de hecho hay una situación ahí con él, porque mencionaban que él utilizaba la pañoleta porque sufría de migrañas. La verdad es que su cabello era afro. Entonces, y eso lo descubren pues una vez que lo capturan, se dan cuenta pues que él no pertenecía a la casta que estaba mencionada en su acta de nacimiento. Por lo tanto, le hacen otro tipo de juicio, ¿no? Entonces es la forma en la que él pues vaya, pudo sortear esta situación de ser criollo con estos rasgos negroides, ¿no? Okay, que afortunadamente para él no eran tan marcados. Sí, claro, totalmente. Wow, entonces así era la parte en la cual pues se adentró Morelos a lo que posteriormente fue todo el conocimiento que pudo tener. Ahora pasando a la parte, usted bien comentó que lejanamente conoció a Miguel Hidalgo, esta gran figura de la independencia, este héroe nacional. Hay muchas fuentes que muchos dicen que realmente fueron muy amigos. Hay otros que Hidalgo lo mandó a llamar a Morelos porque sabía que era muy inteligente. Otros dicen que no lo conocía, que simplemente lo admiraba, o que simplemente fue esa coincidencia de Morelos y Hidalgo. ¿Usted qué puede aportarnos respecto a esta relación? Sí, hay un momento en el cual Hidalgo es director del Colegio de San Nicolás, donde estudiaba Morelos. Entonces, posiblemente ahí fue donde coincidieron, pero pues él al ser el director, pues no se relacionaba tanto con los estudiantes. Entonces, es por eso que se habla de que presumiblemente, pues a lo mejor ni hablaron más de 3 palabras, ¿no? Pero sí fue una figura de inspiración para Morelos. Ok. ¿Qué más quisiéramos que fuera como un Luke y un Obi-Wan? Ajá, sí. Pero no es así. No. Fue algo así como un Luke y su papá. Lejanamente conoció el ejemplo de Anakin Skywalker. Muy lejano, sí. O sea, sí recibió cartas dándole indicaciones para que protegiera Acapulco, pero nada más. Ok. Sí, claro, la principal encomienda que le dio y todo ello, ¿no? Posterior de esto, pues el crecimiento de Morelos, la apertura en la crianza criolla, te da un montón de conocimiento, ¿no? Que los indígenas no tenían casi conocimiento, esa apertura, ¿no? También era una época donde la ilustración cobró un montón de aire en Europa. No tardaron en llegar aquí, pero la iglesia bloqueó toda esa parte y solamente en la cúspide podía la gente estudiarlo, ¿no? Entonces Morelos estudió esto. ¿Qué estudió? Usted comentaba que fueron las artes estratégicas militares. Era también teólogo y todo ello, filósofo. Pero Morelos, ¿cuál era lo específico que a él le gustaba mucho? Pues la religión, ¿no? O sea, esta parte de estar con los teólogos le permitía tener un acercamiento mayor hacia todos los documentos provenientes de Europa. ¿Por qué? Porque todas las ordenanzas, bulas papales, pues vienen directamente de España. Sí. Entonces, entre estos, pues venían disfrazados libros de la Ilustración que él pudo leer y que al final le permitieron acercarse a lo que era el movimiento. Vale la pena decir que Hidalgo publicó un diario llamado El Despertador Americano, del cual pues también ellos eran asiduos lectores, ¿no? Donde venían las hazañas que hicieron los insurgentes en la primera etapa de la independencia. Entonces es ahí donde Morelos pues decide estar al Chile. Claro, totalmente. Ahora, pasa la guerra, el estallido, el grito, el famoso grito de Dolores, de Hidalgo y todo ello. Y en el movimiento había muchos políticos o muchos criollos, ¿no? Entre ellos estaba Hidalgo, estaba los corregidores, está Juan Aldama, está Ignacio Allende. Pero también había, por otro lado, estaba López Rayón, los hermanos López Rayón, ¿no? Que fue donde se reúnen en Marabatió, ¿no? Hidalgo con Rayón, que al final también Rayón queda como uno internamente de manera política, ¿no? Uno de los más grandes dirigentes del movimiento.
Cuando Hidalgo pues lo apresan y lo fusilan, queda, por así decirlo, Rayón, ¿no? A la cabeza y todo ello. Entonces, cuando se busca a alguien más y llega Morelos, ¿o cómo fue este acercamiento de Morelos a la causa? Cuando llega Ignacio López Rayón, tenemos que recordar primero que la independencia tiene varios movimientos, o sea, no es un movimiento de independencia lineal. Okay. Tras la muerte de Hidalgo, el movimiento queda, pues, sin cabeza. Entonces, algunos líderes políticos continúan con esta idea de mantener viva la antorcha de la independencia. Ignacio López Rayón es de los primeros que toma esta batuta. Y es un proceso muy largo que se da entre 1811 y 1813. Porque ahí él comienza a convencer a todos los militares, porque políticos había, pero a los militares de que pues tenían que continuar con la lucha. Siendo Morelos pues el que estaba pues disponible y era el más afín a las ideas de Hidalgo, entonces es el que decide continuar. Ahora, en la primera etapa del movimiento es una independencia conservadora, ¿no? O sea, sí se quieren separar, pero quieren quedar los criollos en la cúspide. Y con Morelos es una independencia total y eso lo establecen sentimientos de la nación. Claro, ¿no? Por eso eran de las grandes disputas y discusiones que tenía con Rayón, ¿no? Sí. Porque Rayón siempre escudriñó, es que esto es algo provisional. Y Morelos que dijo, no, esto no, y discutían, ¿no? Varias veces. Sí, y además pues venía ya el ejemplo de los Estados Unidos, de que era un país que había podido derrotar pues al imperio más fuerte del mundo en el momento. Entonces ellos, Morelos veía que sí se podía, y Morelos es donde inicia una campaña militar muy interesante, el que en lugar de hacerla a nivel nacional, pues se queda justo en la región de lo que hoy sería el estado de Morelos, ¿no? En Cuautla en específico, y toda pues prácticamente la región de lo que sería Tierra Caliente, una parte de Guerrero, Michoacán, Morelos. Claro, ¿no? Ahora entrando en la etapa de Morelos, justamente, se dice militarmente que entró a la guerra con el sitio de Cuautla, que fue, si no mal me equivoco, de febrero a mayo, que pues, fue donde también pues, algunos militares que quedaron del movimiento de Hidalgo murieron ahí, como Bravo, ¿no? Sí. Todo ello. ¿Por qué sitian a Morelos ahí? Lo que pasa es que nosotros debemos de visualizar que la etapa de Hidalgo se concluye en el momento en el que llega Félix María Calleja. Félix María Calleja, general de los dragones españoles, que incluso hicieron una defensa ahí contra Francia cuando los invadió. Entonces lo traen para acá pues para detener los movimientos. Hidalgo era una persona que no tenía un movimiento articulado. O sea, Hidalgo iba con la bola y la bola entraba, la bola hacía, ¿no? De hecho, él ya no los podía detener. Y esa fue una parte que pues a Morelos no le gustó. Claro. Entonces, Morelos rescata parte de estos hombres que quedaban vivos, que seguían con esta idea, y se enfrenta con Calleja. O sea, en ese momento el estratega español más importante contra el estratega americano septentrional más importante. Claro. ¿No? Entonces, Morelos alcanza a salir vivo del sitio de Cuautla gracias a la participación de un niño llamado Narciso Mendoza, al cual nosotros lo vamos a conocer con el nombre del niño artillero. Sí. Él encuentra un cañón, lo dispara y genera un hueco por el cual puede salir Morelos con la gente que pues pudo salir atrás de él. Claro, y ya casi sin caballo, ¿no? Sí, con varios ya sin comer. Ajá, sí, o sea, ya no tenían nada más que literalmente la esperanza, ¿no? Sí, entonces Morelos pudo haber perdido ahí, sí. Porque esta situación de quitarles el agua y la comida, pues era algo muy español, sí, ¿no? Pero el hecho de que Morelos pudiese salir vivo de ahí, hizo que otros militares pues también se acercaran a visualizar esta idea de que la independencia sí era posible. Ahora, ¿por qué Morelos es tan importante? Porque Morelos separó a su ejército en distintos puntos. Morelos nunca discriminó a nadie. Si tenía ancianos, si tenía personas discapacitadas, si tenía mujeres, las mismas que utilizaba en el movimiento, no a través de las armas. Por ejemplo, si tenían que entrar a un pueblo y visualizar qué había, permitía que entraran ancianos en muletas, mujeres criollas, mujeres que vendían flores, pajaritos, niños que entraban a jugar.
Entonces todos ellos visualizaban movimientos de los militares. Además, ¿quién iba a dudar de una criolla que entraba a una iglesia que iba a llevar un documento? Claro. ¿No? Hago un paréntesis, tengo entendido que también había la parte, tenía un grupo de arquero, ¿no? Que eran justamente indígenas, sabía cómo integrar esta parte, como usted bien lo menciona. Sí. Entonces, Morelos por eso es el gran estratega, porque gran parte de sus victorias es por toda esta gente que entra, comenta, le dice y él comienza a generar estrategias militares que le permitían tomar pueblos de una manera rápida. Vale la pena decir que también era muy sanguinario, ¿no? O sea, tampoco era así como de, mira, vengo a tomar el pueblo, gracias, ¿no? O sea, también se hacían grandes movilizaciones. Como los curas de Santo Domingo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, al final, su propio hijo, Juan Nepomuceno Almonte, es general de las tropas infantiles. Sí. ¿No? Tenemos todos estos elementos versados, pues, en un punto que Hidalgo ignoró y Morelos dijo no. O sea, la manera de entrar, la manera de ejercer esta parte militar, pues es a través de la unificación de todos los sectores que tengo a mi alcance. Claro. Cuando Hidalgo, al final del día, porque también Hidalgo es encadenado por su propio ejército, ¿no? Sí. Por Allende. Sí, porque no tiene control, entonces dicen, pues hasta aquí. Claro, ¿no? Y pues me imagino que Hidalgo era muy a lo mío y yo soy muy aferrado y la única manera de tenerlo encadénalo, ¿no? Antes no lo envenenó, ¿no? Que también está la leyenda que lo iba a envenenar, ya no, llegó el vaso, ¿no? A envenenar a Hidalgo. Sí, pero era difícil porque al final Hidalgo se convirtió en la idea de la revolución de independencia. Ok. O sea, Hidalgo es el que tiene, es el estandarte, ¿no? Okay. Al final matarlo, pues no. Pero, o sea, sí había militares que no lo querían. O sea, ya había tenido muchas derrotas, perdió muchísimos hombres, ¿no? En la batalla del Puente Calderón, que es una batalla que dura horas. Hidalgo perdió pues prácticamente al 90% de los hombres y el otro 10% que iba o terminaron heridos o terminaron desertando, ¿no? Claro. Entonces, Hidalgo no tenía ni la más remota idea ya después de cómo continuar con una idea militar. ¿Qué pasó por la cabeza, o qué pasa por la cabeza de Morelos donde dice, mi héroe, aquel que yo admiro, está encadenado? Yo creo que él no se enteró, porque él estaba resguardando Acapulco. Ok. Entonces, justo en el momento en el que a Hidalgo lo matan, lo hacen preso y luego lo fusilan, él va hacia los Estados Unidos buscando el apoyo. Entonces están en puntos completamente distantes. Ni para tiempo de leer una carta, yo creo. No, ni para escribirla, ¿no? Entonces a Hidalgo lo soltaban ahí en los pueblos, se bajaba, hola, buenas tardes. Lo volvían a subir al caballo y lo apresaban, ¿no? Wow, una realidad que no sabemos, no sabíamos muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Siempre nos dan la cara de Hidalgo, él es justamente el estandarte, pero el que hizo todo bien, ¿no? Y hay gente que desconoce totalmente esta parte. Sí, fue que lo usaban de marioneta para levantar el movimiento al final. Y además obtener recursos en los pueblos, porque, o sea, eso también era complejo, ¿no? Entonces entraba Hidalgo, su estandarte y todos atrás de él. Uy, qué padre, comida, paz, claro, ¿no? La ocupaba mucho la figura religiosa y todo ello, también claro. Implicó mucho todo ello, ¿no? Estábamos en la parte del sitio de Cuautla, que Morelos sale victorioso, varios bueno, sale sobreviviente, ¿no? Bueno, sí, sale sobreviviente, otros no, otros como general Bravo, se olvidó su nombre, Leonardo Bravo, Leonardo. ¿no? Sale, se sacrifica, tengo entendido, algo así. De hecho, lo hacen preso y lo quiere cambiar Morelos. O sea, él trata de negociar con Calleja cierta cantidad de algo similar como con Matamoros, ¿no? Sí, o sea, okay. Te intenta negociar, ¿sabes qué? Te libero a tantos, regrésame a uno. No se los dieron, entonces allá mataron a uno y aquí mataron a miles, ¿no? O sea, así era. Claro, sí, totalmente. Sale Morelos de Cuautla, ya tenía a sus grandes dirigentes que era Mariano Matamoros y Hermenegildo Galiana, ¿o todavía no? Sí, ya. O sea, desde que Morelos entra al ejército, ya como dirigente, él ya cuenta no solo con los hermanos Galeana, ¿no? O sea, no cuenta con Rob López Rayón, o sea, también está José Ramón Auducto Fernández y Félix. Guadalupe Victoria. Se encuentra también
Vicente Guerrero, que Vicente Guerrero era muy joven en ese momento, ¿no? Pero se encuentra en esa región comandando Tierra Caliente. Él tiene la indicación y es el general, ¿no? Entonces, es por eso que él se convierte como en el general de generales. Cada uno de ellos tiene una posición específica y estratégica dentro de... Porque Morelos lo sabía mover al final del día, ¿no? La Sí. gran capacidad que tenía, la parte estratégica y la gran incorporación social que él veía, que pues este me sirve para esto, este para aquello, los mandaba conforme a, ¿no? Y eso es lo que le ayudó mucho a Morelos, ¿no? En su gran campaña, ¿no? Y todo ello. Hay un mito por ahí que dice que el propio Napoleón mencionó: a mí denme 3 Morelos y yo conquisto el mundo. Sí, hay ¿no? un mito muy famoso. Es un mito, no sabemos si lo dijo o no lo dijo, se le atribuye, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Cree que sí lo dijo? Pues es posible porque, o sea, que lo haya dicho no, pero sí que haya conocido la imagen de Morelos, porque justo cuando Morelos está en esta idea de su campaña, en España hay muchas noticias del levantamiento de las Américas, ¿no? De las Indias occidentales. Entonces no solo se hablaba de Morelos, ¿no? O sea, se hablaba también de Simón Bolívar, de José de San Martín, de Bernardo Higgins, sí. de Sucre. Entonces, prácticamente todos estos generales pues resonaban en Europa. Claro, totalmente. Pasa esta situación, pasa este mito, ya tiene a sus grandes hombres y todo ello, y tiene grandes campañas, Morelos en su vida militar, todo ello. Y una de las grandes campañas, que fue el boom, que aumentó más allá también de su carrera política, fue la toma de Oaxaca. Ajá. ¿Me estoy adelantando mucho o tenemos que detenernos a saber más cosas antes de...? Hay una campaña de Morelos, o sea, al final comienza a tomar distintos territorios, hoy estados de la República, y los comienza a poner a nombre de sus generales, ¿no? Como lo mencionamos hace ratito, pues a Vicente Guerrero lo deja en la parte de Chilpancingo, sí, en todo lo que sería Tierra Caliente, okay, que es donde él se mueve y es donde él pues hace este ejercicio de la guerrilla contra Agustín de Iturbide. Pero, o sea, es una campaña interesante que hace como en la parte sureste. Claro, sí, ¿no? Y donde reúne nuevamente todo su ejército es en Oaxaca, sí, ¿no? Y llega a Oaxaca y existe un mito, ¿no? También que conquistó a Oaxaca en 1 hora con 300 hombres, algo así, ¿no? También. Sí, es un mito, o sea... Que yo no lo creo, porque yo creo que... También vamos a hacer un paréntesis, porque Morelos tenía un ejército bien preparado, no una bola como tenía Hidalgo, tenía un ejército bien preparado, bien adiestrado militarmente, estratégicamente, entonces él sabía también cómo mover a su ejército, ¿no? Entonces eso le ayudaba también a la toma más, pues más especializada en los diferentes territorios, ¿no? Y todo ello. Sí, o sea, hay grandes mitos que se crean porque hay que encauzar a los héroes, ¿no? Entonces uno de estos héroes es Morelos, y pues no, en 3 horas, ¿no? Y además súper importantísimo la forma en la que disparaba, ¿no? O sea, eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Totalmente. Entonces, sí pudo haber batallado bastante. Y pues de que existe la toma, existe, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Pero justamente cuando llega a Oaxaca, él se da cuenta que necesita una reforma, ¿no? Porque también es donde tengo entendido que se queda 1 mes, es donde más tiempo se queda a lo largo de toda su campaña política y militar, ¿no? Es donde él dice, tenemos que hacer una reforma, y es cuando da el gran mensaje en la Iglesia de la Soledad, ¿no? Todo ello. Y llega y ¿qué se da cuenta? Porque Oaxaca era de las grandes, de los grandes sedes de la Nueva España, ¿no? ¿De qué se da cuenta Morelos cuando llega a Oaxaca? Morelos necesita ver 2 puntos, ¿no? O sea, el punto militar ya lo tenía, claro, pero al final los esfuerzos militares no iban a llegar a nada. O sea, necesitaba una reforma política y una reforma ideológica donde involucrar a todas las personas. Es ahí donde viene la idea de poner que él lo establece en Sentimientos de la Nación, donde dice que la esclavitud se proscriba para siempre, al igual que la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá de un americano al otro el vicio o la virtud. O sea, él necesita unificar a todos, necesita generar anclajes políticos que le permitan avanzar en la guerra. Porque repito, o sea, lo militar al final tomaban la ciudad y todo lo que él había hecho, todo lo que hizo Hidalgo, todo lo que hicieron los demás, pues se venía abajo.
Entonces se necesitaban sentar bases y eso es lo interesante que tiene Morelos, ¿no? O sea que enmarca los dos principios, político y militar, en uno solo, a través de la creación del Congreso. ¿Por qué el político no sostenía las cosas? Y un ejemplo claro es la batalla de Puebla del 5 de mayo, ¿no? Que el ejército dio la cara por la ciudad, pero la gente nunca se mostró en pro de, ay, sí, no dieron libertad, siguieron con sus ideales conservadores todo ello, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos, o sea, se muere Hidalgo y los políticos siguen con el movimiento, pero los políticos no pueden pelear, o sea, no tienen esas herramientas para pelear. Igual, el militar no tiene las herramientas para establecer normas o principios que les permitan pues afianzarlo. Entonces hay que unirlo en dos principios, pero además involucrar a la gente en la parte ideológica. Claro. ¿No? O sea, lo hemos dicho, un pueblo sin rey puede subsistir porque pues, no lo necesita, ¿no? Pero el pueblo por sí mismo, si tampoco hace lo posible por subsistir solo, se extingue. Okay. Entonces los políticos se dieron cuenta de esto. O sea, de nada les servía a Andrés Quintana Roo, José María Icós, estar al frente de lo político si el pueblo no los respaldaba. Y es el pueblo el que le da cohesión a todo. La prueba está que en el Congreso de Chilpancingo se establece que el poder está en el pueblo, el poder reside en el pueblo. Porque si uno no le da el poder al pueblo, entonces está perdido. Principios democráticos, al final del día. Lo que hoy llamamos principio, y que nos suena mucho en los últimos sexenios, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos justamente en la plática aquí con el profesor Parra del Generalísimo Morelos. Gracias, gente hermosa. Y bueno, gente hermosa, gente bonita, continuamos después de este corte musical, una canción de Morelos. ¿Sí existe, profesor? ¿Canción de Morelos? Híjole, no sé. Referente a Morelos, ahí sí no sabría, porque las canciones que se hacían en ese momento eran distintas a las canciones que hoy conocemos. Claro, sí. En ese entonces eran sones de artesa. Totalmente. Pero bueno, ella en la edición a ver qué habrán metido. Sí, esperemos que edición haya buscado algo colocado, algo sí. atinado. Y bueno, justamente veníamos hablando de la parte ya de política que convencía a toda la gente, que era muy carismático, que veía por la parte del pueblo también, porque son pertenecientes a nosotros. Ahora ya viene la parte, ya somos americanos, ya se agarró a guamazos con Rayón y todo eso, pero hablamos de un Morelos y lo elogiamos. Y antes de pasar a un punto, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué Morelos hoy en día lo tenemos como la sombra de Hidalgo? Cuando se crea el discurso histórico de la independencia, el mismo Morelos habla de Hidalgo. Él encumbra de cierta manera a Hidalgo. Cuando termina la independencia, pues continúa con esta idea de que, pues, ¿quién va a ser el padre de la patria, no? Si Hidalgo, que inició el movimiento, o Agustín de Iturbide, que terminó con el movimiento. A Morelos nunca lo consideran. ¿Por qué? Porque él está como en esta etapa intermedia en la cual todos los que quedan en medio solo son recordados como héroes, ¿no? Nada más. De hecho, o sea, no hay retratos de muchos de estos héroes de la independencia hasta después de su muerte. Por eso es que nosotros no tenemos una imagen fidedigna de cómo eran. Ni Hidalgo, ni Morelos. Tal vez del que pudo haber existido, de los que pudo haber existido, ya eran de los últimos, ¿no? Francisco Javier Mina, el propio Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Juan Álvarez. Ok, perfecto. Entonces, por eso, a base de la composición de la identidad histórica. Sí, claro. Ok, perfecto. Y ahora sí, Morelos lo elogiamos, que fue un grande, en varias áreas de su vida fue un gran militar, todo ello. Pero de forma militar también, idealmente la mitad de su carrera militar fueron victorias y la otra mitad fueron puras derrotas. ¿A qué se debe todo esto? Primero que al final, aunque Morelos era muy bueno, el adiestramiento militar que tenía Calleja pues era formidable, ¿no? Claro, por lo que se platicaba que dio fueron los del Parte de los Dragones cuando invadió Francia y todo ello. Entonces, al final, el movimiento de independencia es un movimiento que comienza a desmoronarse porque los propios indígenas, los propios criollos, pues también tienen intereses particulares.
y se dan cuenta que no siempre pueden estar en esta lucha, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos estos procesos tan largos de guerra, tan largos de intervención, se pierden muchas cosas. Y muchos criollos, muchos mestizos, muchos indígenas fueron diluyéndose pues, con el paso del tiempo, Claro. ¿no? Tenían pérdidas o simplemente pues ya no les interesaba seguir luchando. Entonces, es de ahí de donde Pero viene también Nueva esta idea. España estaba reforzando, ¿no? Porque estaba, si no mal recuerdo, estaba pasando ya la invasión de Francia, España, Sí, y estaba reforzando la Nueva España, ¿no? sí, o sea, son como elementos multicausales, ¿no? Ujú. O sea, vienen más más miembros del ejército español, pero también viene esta idea de que el pueblo, pues, al no ver o al no existir un aliciente material al momento, pues ellos mismos deciden, pues ya no estar ahí. Ok, ok. Perfecto. Y ahora pasamos al Congreso de Chilpancingo. Morelos redacta 13 artículos Ajá. que los declara como los sentimientos de la nación, porque supone que es su sentir para toda la gente, para la visión que él tenía a partir de ese movimiento que, como bien se comentó al inicio del programa, Morelos es quien da como esa formación, esa identidad al movimiento, Uh-huh. ¿no? Y ¿por qué junta en Chilpancingo a su congreso y no en otro lado en el que ya estaba? Chilpancingo, el Guerrero, el estado de Guerrero es un estado complicado. Ok, Geográficamente es un estado que tiene sierra, tiene salida al mar. Entonces, es un estado muy caliente. Hay una situación, los caballos que no estaban acostumbrados al calor, se enloquecían y salían huyendo. Entonces, no todos los caballos, pero sí algunos. Entonces, esta era un punto de partida, ¿no? Poder establecerse en un punto donde la misma geografía los resguardara y además pudieran mantener vivo este espíritu del Congreso. ok. O sea, por eso es ahí. Pero también Oaxaca tuvo un gran fuerte político. Sí, pero Oaxaca está más alejado de la capital, Ok, ¿no? O sea, es mucho más alejado. Oaxaca tiene sus propios contrastes étnicos y en el estado de Guerrero, a pesar de que había grupos étnicos y afrodescendientes, esta posición le permitía poderse mover hacia Valladolid, hacia la Ciudad de México, hacia Cuautla, hacia Oaxaca, ujú, ¿no? O sea, entre más al sureste estemos, se ven más acorralados. ok, Entonces hay que estar como en un punto céntrico, ¿no? perfecto. A Hidalgo lo seguían políticamente y lo seguían como la élite criolla, Ajá. ¿no? A Morelos, ¿qué tipo de gente lo seguía? Sí lo seguían bastantes criollos, mestizos, indígenas, porque al final Morelos representaba a otro tipo de población. Hidalgo era criollo, Morelos es parte de una casta, entonces eso lo hace más humano y más cercano a las personas. Ok, ok. Y usted como profesor de historia que ha estudiado no solamente la historia de México, sino también los diversos países, ¿qué opina de este personaje Morelos como personaje histórico? Morelos es un personaje que considero debería de ser rescatado y reescrito, Ok, porque él sienta las bases de lo que hoy sería de manera política el país, ¿no? Esta parte donde establece que la soberanía reside en el pueblo, habla de la independencia, es algo que después se va a retomar tanto en la Constitución de Apatzingán, en la Constitución de 1824, en la Constitución de las bases orgánicas, posteriormente en las leyes de reforma y al último en la Constitución de 1917. Además, la idea del Congreso, o sea, esta idea de conformar a las personas en un lugar, pues eso lo tenemos vivo hasta el día de hoy. ¿Por qué derrocan a Iturbide? Porque Iturbide quita el Congreso. El Congreso es la herencia de Morelos. Entonces, es algo que nosotros tenemos vivo hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, es muy característico el personaje Morelos. Y
pues debería estar a la par de Hidalgo. Y no solo él, ¿no? O sea, hay otros grandes personajes, hombres, mujeres, que lucharon y que todavía sus nombres quedan ahí un poco escondidos, ¿no? Porque hoy hablamos de Andrés Quintana Roo y la mayor parte de las personas no sabe quién fue Andrés Quintana Roo. O la primera vez que se mencionó en un grito de independencia el nombre de Leona Vicario, las personas no sabían ni siquiera quién era Leona Vicario. En la televisión tuvieron que sacar cápsulas para explicar quién fue y por qué el presidente la mencionó. Entonces, el proceso histórico debe de enriquecerse y de abonarse a través de estos redescubrimientos y que no solo se queden en los libros. O sea, el problema de la historia o de los estudios históricos es que se queda en los libros que solo leen historiadores. Ok. O sea, si esto tuviera un impacto fundamental en los libros de texto, en la manera en la que se educa en las calles, en la manera en la que se establecen nuevos ritos nacionalistas, patrióticos, pues estaríamos creciendo. Pero pues al final, si nosotros vamos a las representaciones de las escuelas, a lo más básico, pues siempre vamos a visualizar el Grito de Dolores y de repente vemos a Morelos, Vicente Guerrero Y y es se más, acabó. ¿no? A Morelos sentado en las mesas de las conspiraciones, ¿no? Sí, pero, o sea, todo lo resumimos a 3 personajes, ¿no? O sea, o a 4, ¿no? Hidalgo, Morelos, y Vicente Guerrero y Iturbide. Como si toda la lucha la hubieran realizado ellos en solos, ¿no? Claro. Y hay muchísimas personas que están dentro de que pues nunca son tomadas en cuenta. Pero yo considero que es un problema lo que usted comenta, ¿no? Las bases y en la cuestión infraestructural del sistema educativo. Sí, Usted lo menciona, ¿no? Los libros de historia solamente los leen los historiadores. sí. México no es un país lector y menos en una comunidad de provincia, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a adentrar de toda esa parte? Un libro no va a bastar, ¿no? Tienes que idealizar muchos planes estratégicos. Sí, o sea, hay lo que se llama la educación formal, que es lo que se recibe en las escuelas, y la educación informal, que es lo que se recibe en las calles, los medios de comunicación. O sea, ahí tiene que existir esta comunicación, ¿no? O sea, este vínculo con las personas. O sea, ¿y a qué me refiero con que los libros de historiadores solo los leen historiadores? O sea, hay muy pocas personas que dicen, yo leí, no sé, los precios del maíz, de Florescano, ¿no? O sea, hoy les menciono ese libro y hay personas que dicen, ¿a poco existe? Sí, ¿no? O algún libro de lecciones de historia patria, ¿no? Ya, del autor que sea, ¿no? Longinos Cadena, o Forjando Patria de Manuel Gamio, o sea, no. Entonces nosotros nos quedamos como, se desde arriba se estableció el proceso de independencia, que es y así hay que seguirlo. Y ustedes vean en las escuelas, o sea, en un kinder, una Pero, ¿por qué no han representación. venido a reformar eso? Lo que pasa es que es difícil, ¿no? O sea, a pesar de que en los libros de texto se ha ido involucrando, pues también ahí hay una labor de docentes, de leer, de ver qué hay más allá. Si yo les preguntara a ustedes, ¿van a hacer unas efemérides de la independencia de México? ¿Qué harían? Claro. ¿Por dónde empezarían? Y seguramente lo primero que me dirían es el cura Hidalgo en la madrugada, el grito de dolor, la corregidora, y eso se representa en todos lados, ¿no? Pero ¿y luego? Claro. O sea, no lo vinculamos con lo que somos hoy en día. Ese es el proceso, ese es lo lamentable de estos procesos históricos. O sea, los vemos tan alejados que no le vemos esta función de cómo lo atamos a lo que somos hoy. Cuestión que no tienen los Estados Unidos. O sea, ellos hicieron su discurso histórico y es el que mantienen todo el tiempo. Entonces ellos respetan ese discurso histórico, ¿no? Nadie pone en duda lo que hizo Washington, Jefferson, eh, Hancock, ¿no? O sea, nadie lo pone en duda. Pero llegamos a la historia de México y es que Hidalgo era, ¿no? Y de repente Morelos era, Vicente Guerrero era, que dista de lo que nosotros tenemos de este otro lado. Entonces, hay personas que suponen que saben historia porque se saben estos datos
que en apariencia no aparecen en estos libros, y yo por eso no creo en Hidalgo, yo por eso no creo en Morelos, ¿no? Pero al final, o sea, sin la participación de cada uno de ellos, pues difícilmente estaríamos donde estamos. Totalmente. Es algo que día tras día nos vamos separando de todo eso. Bueno, profesor, y por último, justamente también dio una reflexión a usted, pero México, ¿por qué tenemos que tener sólida la imagen de Morelos? A nosotros los mexicanos. Porque, como lo dije hace ratito, o sea, es la persona que sienta las bases de lo que hoy somos. O sea, eh, Morelos, no sé si es el primero, pero sí es de los primeros en hablar de una nación. O sea, ya no, o sea, sí es la América septentrional, pero ya es una nación. Okay. Entonces, se crean símbolos y significados. Y el primer símbolo que se crea es Miguel Hidalgo. El águila, la serpiente. Ya después vienen otros pensadores como Fray Servando Teresa de Mier, que abona mucho a esta idea de la existencia de México como Estados Unidos mexicanos. Pero al final, o sea, Morelos debe de tener esta importancia. Si nosotros vemos cuántas escuelas, cuántos mercados, cuántas delegaciones, cuántas ciudades tienen el nombre de Hidalgo, no se compara con las que tiene Morelos, No. o Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina. Sí, claro. O sea, como que solo apuntalamos a ciertos personajes, ¿no? Así fácil. Hidalgo, Benito Juárez, Francisco y Madero, y ya, ¿no? O sea, También es una estrategia para mover masas al final del día, ¿no? pero hoy ya no tiene ese mismo impacto. Ok. O sea, hoy al final si a alguien le dicen, Benito Juárez, pues ya ven a Benito Juárez muy a lo lejos. Si les dicen Madero, lo ven muy a lo lejos. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercar esta parte del discurso histórico a los chicos y a las chicas para que ellos entiendan y vean qué contarle a sus hijos, porque nos encontramos en esta situación. O sea, como que lo que pasa en las escuelas es exclusivo de las escuelas y ahí debe de morir, o ahí muere en la mayor parte de los casos, ¿no? Al final hoy llega una persona, una niña de primaria y le dice a su mamá, ¿quién fue Hidalgo? Y ya le preguntan a Google o a ChatGPT, ¿no? O sea, porque no existe esta parte de la conciencia. O sea, lo viste tantos años que pues ya se te olvidó, ¿no? Claro, sí, totalmente. Palabras muy profundas que tenemos que cada uno que puntualizarnos. Y bueno, para cerrar, justamente concluir este episodio de Morelos, pues Morelos fue tomado, fue capturado, si no mal, aquí aparece en Temascala, cuando iba a mover al Congreso, lo estaba protegiendo, y posteriormente fue llevado a la capital, ¿no? Tengo entendido, donde hoy es el Museo de la Santa Inquisición, ¿no? Sí, lo llevan aquí a la iglesia de Santo Domingo, porque los dominicos eran parte de la Inquisición, le hacen el juicio, o sea, a ellos les hacen dos tipos de juicios, ¿no? Le hacen el juicio catedralicio, que es el juicio para sacerdotes, a Hidalgo se lo hacen a Morelos, y ahí se dan cuenta que Morelos es mulato, entonces le tienen que hacer un nuevo juicio, que es como tipo juicio militar, civil, ¿no? Hacen es como esta mezcla, porque ellos se llamaban generales, entonces pues se lo llevan prácticamente caminando desde aquí de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México, hasta San Cristóbal, Ecatepec. Wow. Entonces, pues él se desmayó en algunas partes del Otra camino. cosa, por Morelos era conocido como el generalísimo. Ajá. Pero quiero suponer que la parte jerárquica, monárquica, pues había sus rangos. Pero en esta cuestión, como esta lucha, como esta revolución, se autodenominaban a sí mismos como generales, o en este caso su mismo Congreso. Ya después sí fue nombrado, pero inicialmente, ¿cómo eran? Sí, pues ellos movían a las masas, entonces el general, okay. ¿no? O sea, y en la revolución pasó lo mismo, ¿no? O sea, el general Pancho Villa. O sea, y al general disponía, tú eres mi coronel. Sí, o sea, ellos, ¿no? O sea. Ok. Y cuando es enjuiciado Morelos, también por la parte de su redención, él delata varias posiciones insurgentes, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que no es la misma tortura a la que él hubiese recibido siendo criollo a ser mulato. Ok. Entonces, o sea, al final, él... pues, lo vendió de cierta manera. Pues
Sí, no, o sea, es que hay que ponernos en el lugar de esas personas, ¿no? Regularmente muchos de nosotros pensaremos, son traidores, ¿no? Pero no, o sea, eh, les llegó el dolor a un punto tal en el que pues tenían que declarar, ¿no? Porque al final él sabía que lo iban a matar. Claro, O sea, él a la muerte no le tenía miedo, ok, pero sí a todo lo que le provocaron previo. perfecto. Entonces, pasa situación, lo juician, él hace eso, dice que lo llevan caminando. Me imagino, los caminos de ahora no son los caminos de antes. No, Entonces, dice usted que se desmayaba varias veces. hay un documento que habla por ahí de que uno de los castigos que le hicieron a Morelos fue, le pusieron un grillete en cada pie, pero esos grilletes apretaban los testículos, o sea, agarraban los testículos, entonces cada paso que daba, pues se iba torturando y lo hacían correr detrás de los caballos, o sea, lo llevaban atado y lo hacían correr, entonces muchas veces se desmayó en el camino. Wow, Entonces, o sea, ¿por qué lo comento? Porque hay muchas personas que dirán, yo sí aguanto, ahí está, uno de tantos. ¿bajo qué condiciones? No, Sí, totalmente. Y bueno, es llevado a San Cristóbal de Catepec fusilado el 22, bueno, es el aniversario luctuoso en 2 días, el 22 de diciembre. así Y es. fallece una de las grandes imágenes que podemos tener como mexicanos, como identidad, como símbolos, pero sobre todo quien dio, como usted lo comentaba, esa parte de quien realmente el primero que dijo, ¿por qué no podemos ser una nación entre nosotros mismos? Sí, claro. Y pues bueno, ya acabamos este episodio, profe. Ya yo creo que hoy quiso estar como Morelos, ¿no? Sí, claro. Se rasuró, dijo, hoy voy a venir como Morelos, le falta su palacate. Ya nada más, pero así estamos bien por el momento. Sí toma, usted como profesor de historia, sí toma a Morelos como ejemplo. Sí, Morelos es una pieza clave. O sea, el objetivo de enseñar la independencia no es enseñar un solo hilo conductor. O sea, son distintos movimientos, son distintas motivaciones, son distintas etapas, que es por lo que pasa la independencia. Porque de hecho, tras la muerte de Morelos, queda desmembrado prácticamente el movimiento y se convierte en guerrillas, ¿no? Sí, totalmente, Y aquí es donde aparecen otros caudillos que pues van a buscar aportar a esa gran lucha que ya se había hecho. totalmente. Pero bueno, profe, gracias por estar acompañándonos una Sebastián, vez muchas más. gracias. Y pues bueno, esténse al pendiente porque la siguiente semana ya prácticamente va a ser Navidad. Y preparamos un episodio muy especial, una mesa redonda en la cual, bueno, compartimos diferentes perspectivas. Pero gente hermosa, gente bonita, descansen, ya es viernes, unos ya están de vacaciones y disfrútenlas a más no poder. Y una vez más, su gran amigo Sebastián Rosas. Hasta luego.